Buenos días a todas y a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria. En primer lugar, discúlpenme la voz, pero con el resfriado no está uno tampoco con la garganta en plena forma. Bueno, hemos convocado esta rueda de prensa para analizar un poco una semana intensa que hemos tenido en el municipio barreño, una semana con una actualidad política relacionada con el ayuntamiento bastante intensa para haber sido la primera semana después de las fiestas. Una semana en la que desde el Partido Socialista hemos tratado y en varios temas importantes, también en el propio pleno con el que se inició esta misma semana, temas también como el ofrecimiento que hicimos de ayuda y instando a todos los grupos políticos de la corporación a echar una mano y a poder contactar con instituciones supramunicipales para, entre todos los grupos políticos del pueblo de Los Barrios, conseguir una solución al tema de los apagones de luz, y una propuesta que fue negada por el alcalde Jorge Romero y por el grupo andalucista, a instancias de la orden directa de Jorge Romero, que llegó incluso a desautorizar a su portavoz. Ya lo hemos dicho esta semana en prensa, nos parece una actitud absolutamente lamentable el querer, como está pretendiendo Jorge Romero, seguir colgándose medallas, seguir atribuyéndose méritos para intentar solucionar un problema que no le interesa solucionar, que es el de los apagones. Le interesa mucho más el venderse y hacer campaña a los ciudadanos que conseguir el consenso necesario de todas las fuerzas políticas para que todos trabajásemos a una. Desde el Partido Socialista nos da exactamente igual lo que haga o lo que diga Jorge Romero. Desde el Partido Socialista, desde esta nueva ejecutiva que está dirigiendo esta agrupación, estamos muy interesados y evidentemente con el objetivo de intentar hacer todo lo que esté en nuestra modesta competencia, todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a solucionar el tema de los apagones. Y así hemos iniciado a lo largo de los últimos días una serie de contactos con nuestros representantes en otras administraciones y en otras instituciones, como es el propio Parlamento Nacional, como es el propio Congreso de los Diputados, donde se va a llevar una moción, la va a llevar el compañero Salvador de la Encina, diputado nacional por Cádiz, va a llevar una moción para que se trate el tema de los apagones de luz en los barrios. También le pedimos al gobierno local, al gobierno de Jorge Romero, una reprimenda a Citelec, que lanzara una queja pública por el pésimo alumbrado que hemos tenido durante estas Navidades. Lo han podido comprobar todos los ciudadanos, un alumbrado deficiente, un alumbrado insuficiente en muchas zonas de los barrios, y además un alumbrado que ha estado apagado durante muchos días en más de uno de sus puntos, y hay otros elementos del alumbrado que incluso han salido ardiendo. Es decir, una pésima calidad que incluso ha puesto en riesgo la salud de los ciudadanos, como ya pasó en años anteriores, en los que el alumbrado daba calambrazo y también afectó a niños. Si este equipo de gobierno antes de las Navidades presumió de incluso duplicar el presupuesto para poner un magnífico alambrado, nosotros creemos que directamente lo que ha hecho Citelec con el dinero de los ciudadanos de los barrios no está en ningún momento en consonancia con el importe que ha terminado costando. Han sido algunos de los temas que hemos tratado esta semana, pero evidentemente el tema de la semana, por supuesto, también ha sido, una vez más, el tema de los despidos ilegales que realizó el gobierno de Jorge Romero en 2012 y que ya están teniendo sus sentencias definitivas, tan definitivas que los propios tribunales ya han obligado a Jorge Romero a tener que poner fecha a la reincorporación de 74 trabajadores. Y digo obligado a Jorge Romero a readmitir a los trabajadores. A Jorge Romero y a su equipo de gobierno no le queda otra que readmitir a estos trabajadores. Y por eso, porque no está obligado a cumplir la sentencia, va a tener que hacerlo el próximo día 16 de enero. Y recalco lo de obligado porque ahora parece que ha sido una decisión de buena voluntad de Jorge Romero hacer caso a lo que le está diciendo el Tribunal Supremo. Es otro capítulo más de la serie de engaños y de manipulación que lleva haciendo Jorge Romero y el Partido Andalucista durante los últimos 6 años con el tema de los despedidos. Como ya dije, hace apenas un mes, en cuanto salieron los dos nuevos bloques de sentencia de más de 70 trabajadores, el Partido Andalucista lleva 6 años mintiendo y engañando a los ciudadanos de este pueblo con este asunto. En primer lugar, como ya recordé el otro día, han llegado a decir que los tribunales le estaban dando la razón, cuando ya estaban llegando sentencias definitivas
en firme del Tribunal Supremo que le estaban dando la razón a los trabajadores. Y aún así seguían insistiendo los andalucistas en que los tribunales le daban la razón. Eso es mentir a los ciudadanos. Como también fue un absoluto engaño que le ha costado a este ayuntamiento, en torno a los 200.000 euros, hacer recursos inútiles a tribunales europeos, cuando la sentencia del Tribunal Supremo era en firme, no recurrible, dentro de la ordenación jurídica de este país. Y Jorge Romero intentó inútilmente, sabiendo que no iba a valer para nada, porque encima se basaban conscientemente en argumentos falsos, intentó prolongar todo este tema yendo a Europa a costa del dinero de los ciudadanos. Pero hay más mentiras y nuevas mentiras que está lanzando Jorge Romero, y además nuevas mentiras que son fácilmente demostrables y desmontables, porque incluso se desmontan con los propios papeles que firma el propio Jorge Romero como alcalde. El otro día, el pasado lunes, tuvimos dos asuntos referidos a los despedidos en el pasado pleno ordinario. Una propuesta de alcaldía, que tenemos aquí, que fue poco menos que una engañifa en torno al plan de ajuste y a la readmisión de los despedidos, que ahora comentaremos también, pero también tuvimos un decreto, concretamente el decreto número 2982/2017, que trataba la liquidación, la extinción laboral de 2 trabajadores. Finalmente el decreto, por acuerdo con uno de los trabajadores, de los que evidentemente no voy a decir el nombre, pero finalmente el decreto lo que ratifica es la extinción de uno de los contratos por haber llegado a un acuerdo con el trabajador, pero en el decreto se refleja las cuentas de la liquidación de 2 trabajadores. Por eso, en estos mismos papeles se demuestran las nuevas mentiras que está incorporando Jorge Romero a su discurso. En primer lugar, que los despidos apenas van a costar 11 millones de euros de coste. Bueno, nada más que con el cálculo que sale de los datos ofrecidos por Jorge Romero, por el Gobierno de los Barrios, en la moción que se llevó a pleno, donde vienen los datos, algunos datos económicos de los 74 trabajadores que van a incorporarse el próximo martes, nada más que de esos datos, solo la indemnización total de estos 74 trabajadores ya va a llegar a más de 13 millones de euros. Solo estos 74 trabajadores. Y recuerdo que los trabajadores despedidos fueron un total de 118. Es decir, estos 74 trabajadores no son ni el 70% de los despedidos, de los amortizados. Estos 74 es el grupo más numeroso, pero no es el total. Ahí hay que añadirle los que ya han cobrado incluso su indemnización, porque han llegado a un acuerdo a lo largo de este año. Cuestiones que Jorge Romero ha querido ocultar a la ciudadanía para no reconocer la derrota de su venganza, y los que todavía quedan por venir, porque todavía queda un grupo de trabajadores que aún tiene que recibir su sentencia. Y además, y los que vean el último pleno y el anterior lo pueden comprobar, cuando Jorge Romero habla de los 11 millones que le va a costar al ayuntamiento, dice que bueno, que será incluso algo menos, porque a eso hay que descontarle el dinero que los trabajadores, el desempleo, la prestación de desempleo de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es otra mentira. Es decir, evidentemente cada trabajador que haya cobrado una prestación por desempleo, al trabajador sí se le descuenta ese dinero. Si el trabajador tiene que recibir 200.000 euros, por poner un ejemplo, recibirá 200.000 euros de indemnización, y a esa cantidad se le descuenta lo que cobró por desempleo. Pero eso no se le descuenta al ayuntamiento. Al contrario, es el ayuntamiento el que tiene que devolver al Servicio Estatal de Prestación por Desempleo, el que tiene que devolver al SEPE ese dinero que el trabajador ya ha percibido. Y no lo digo yo, lo dice precisamente, y además se refleja en el informe que Jorge Romero aporta dentro del decreto que he leído antes. Y es en este párrafo en rojo que dice, leo textualmente: descuentos referidos a las retenciones para devolución de prestaciones de desempleo. El Ayuntamiento de los Barrios, en su condición de empresa, antes de pagar al trabajador los salarios de trámite, debe descontar la cuantía recibida por prestación de desempleo del trabajador durante todo el tiempo que comprende la obligación de abono de los salarios de tramitación. De esta manera, y en base a lo retenido, corresponde al Ayuntamiento de los Barrios la obligación de devolver directamente al Servicio Público de Empleo Estatal
la prestación por desempleo recibida por el trabajador. Igualmente, prestaciones percibidas, cuota obrera, retenciones, etcétera. Es decir, corresponde al ayuntamiento. Cuando Jorge Romero dice, nos va a costar 11 millones, pero será menos porque de ahí hay que descontar estos conceptos, está mintiendo. Mintiendo en primer lugar en la cifra, que va a ser superior, evidentemente, a los 11 millones, como lleva diciendo el Partido Socialista desde hace mucho tiempo, y en segundo lugar, mintiendo en esos descuentos. ¿Por qué? Porque, como digo, ese dinero se le descuenta al trabajador, pero ese dinero, el que lo tiene que pagar y el que tiene que devolverlo al Servicio Estatal de Desempleo, el que tiene que devolver el paro del trabajador es el ayuntamiento, con lo cual ese dinero también va a salir de las arcas municipales y también va a salir del impuesto de todos los ciudadanos y ciudadanas de los barrios, por mucho que Jorge Romero mienta afirmando lo contrario. Después nos vamos del decreto, también nos vamos a otras cuestiones, también importantes. Porque dentro de las continuas mentiras, Jorge Romero también oculta, evidentemente, lo que no le interesa. En este decreto que he señalado antes, como digo, está analizada la situación de dos trabajadores. Dos trabajadores que fueron de los primeros en recibir su sentencia. Leo textualmente. La sentencia se recibe la providencia y se dice como sigue. Visto lo ordenado, en virtud de sentencia del Juzgado de lo Social Único de Algeciras, de fecha 28 de septiembre de 2012, en autos 330 del año 2012, confirmada por la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de fecha 30 de marzo de 2017, notificada el pasado 17 de abril de 2017, existe abierta ejecución instada por los dos trabajadores contra el Ayuntamiento de Los Barrios y se solicita el cumplimiento de la sentencia. Es decir, esta sentencia, la sentencia de estos dos trabajadores, están notificadas el 17 de abril de 2017. El 17 de abril. Y la sentencia solo se cumple el 20 de diciembre. No se cumple hasta el 20 de diciembre. ¿Por qué el Ayuntamiento de Los Barrios y el alcalde de Los Barrios, teniendo ya notificada esta sentencia el 17 de abril, no la ejecuta hasta el 20 de diciembre? Porque estos trabajadores, el sueldo que contabilizan los salarios de tramitación, el sueldo bruto de estos dos trabajadores, le ha costado al Ayuntamiento de Los Barrios, entre los dos, 130 euros con 22 céntimos al día, durante los 6 años que han estado despedidos. Es el coste del salario por día de los dos trabajadores juntos. Pues de estos 130 a 22 euros al día, si el Ayuntamiento de Los Barrios, tal y como recibe la sentencia el 17 de abril, se hubiera puesto manos a la obra para aplicarla, nos hubiéramos ahorrado, el Ayuntamiento y el pueblo de Los Barrios se hubiera ahorrado el mes de abril, el mes de mayo, el mes de junio, etcétera, 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 hasta el mes de diciembre. Si la sentencia se hubiera cumplido cuando se tenía que haber cumplido, cuando se notificó y cuando llegó, porque era una sentencia en firme. Han pasado 246 días desde que se notificó la sentencia hasta que se cumplió el 20 de diciembre. 246 días que suponen un gasto extraordinario de más de 32.000 euros. Y un gasto de 32.000 euros más, en el caso de estos dos trabajadores, simple y llanamente por el capricho de Jorge Romero, por no reconocer públicamente la derrota de su venganza, porque no hay otra justificación. En primer lugar, el gobierno local de Los Barrios ya sabía, y ha sabido en los 2 últimos años, tal y como han empezado a llegar las primeras sentencias del Supremo, ya sabía que iba a perder este caso. Ya sabía que, al igual que dijo el Juzgado de lo Social de Algeciras en 2012 en primera instancia, los despidos eran nulos por no haber respetado los derechos de los trabajadores. Y ha tenido tiempo de sobra para preparar un plan de ejecución inmediata con el que poder solucionar esto cuanto antes, porque cada día que pasa es más dinero que le cuesta al Ayuntamiento de Los Barrios y a los ciudadanos y ciudadanas de los barrios. Y un ejemplo claro ha sido esto. ¿Cuál ha sido el motivo? El motivo de que haya tardado tanto en cumplirse la sentencia ha sido el propio capricho de Jorge Romero, estas dos sentencias. ¿Por qué se cumplieron el 20 de diciembre? Pues porque, tal y como se refiere en este informe que firma el propio Jorge Romero, el Ayuntamiento de Los Barrios recibe una
citación del juzgado para el 20 de diciembre. Cuando pasan todos los meses que pasan y el ayuntamiento se resiste a cumplir una sentencia en firme, los dos trabajadores, tal y como viene reflejado en el informe, piden a los tribunales que obliguen al ayuntamiento a cumplir la sentencia. El juzgado cita al ayuntamiento para el 20 de diciembre y es el 19 de diciembre, el último día, en el último momento y a última hora, antes de volver a plantarse delante del juez, cuando Jorge Romero decreta la readmisión de los dos trabajadores. Y finalmente, como llega a un acuerdo con uno de ellos, la extinción de su contrato, mientras que el otro se mantiene. Pero, vuelvo a lo importante, el día antes de la comparecencia ante el juzgado, el día antes, hablando en plata, de que el juez le tire de las orejas al alcalde de Los Barrios por no cumplir la sentencia de forma injustificada, es ese último día en el que Jorge Romero decreta el cumplimiento de las sentencias de estos dos trabajadores. Mientras tanto, pues como he dicho antes, hemos añadido 9 meses más a este asunto y hemos añadido varias decenas de miles de euros más de coste absolutamente gratuito, sin ninguna razón. Esto es una actitud absolutamente lamentable. Esto es disparar con pólvora del rey. Y como hace siempre Jorge Romero, mientras se gasta el dinero de los ciudadanos, no tiene ningún reparo en ir en recurrir a Europa, en contratar a otro abogado más de sus amigos, en contratar a otro gabinete más que le dicen, o en mantener, en primer lugar, el suplicio de personas, de trabajadores que han ganado sus derechos en los tribunales y que ven que pasa un mes, otro mes y otro mes y no se ven ejecutados esos derechos que han ganado en los tribunales. Todo por el capricho de un alcalde demagógico, de un alcalde que es malicioso con los intereses del municipio de Los Barrios, del ayuntamiento de Los Barrios y con los derechos de los trabajadores, y con un alcalde que está siendo nefasto y que además tiene un grupo municipal y tiene un grupo de adláteres y tiene un grupo de seguidores al lado que cobardemente están callando y le están dejando hacer. Es más, le están aplaudiendo la actitud que está teniendo Jorge Romero en cada paso de este asunto. Esto ha sido información, como digo, que se saca de uno de los decretos que se planteó en el pleno del pasado lunes. No nos la estamos inventando. Es la propia información que traslada un decreto firmado por el propio alcalde, que desmiente y desmonta las mentiras que el propio Jorge Romero está lanzando a la calle. Después, por otro lado, hablamos un poquito de la moción, en la que la moción tenía 2 puntos: ratificar el plan de ajuste, que ya está aprobado, con lo cual la ratificación era más un brindis al sol, y en segundo lugar, autorizar al alcalde a que pueda adoptar todas aquellas medidas que estime necesarias y vayan encaminadas a paliar la nueva situación económica que se va a derivar de las readmisiones antes mencionadas. Nuestro voto fue muy fácil y fue muy claro: nuestro voto es en contra. Y fue en contra porque, como ya hemos dicho muchas veces, nosotros al partido andaluz, el margen de confianza por sus propias acciones que este grupo municipal le tiene al partido andalucista en Los Barrios, el margen de confianza es 0. Y sobre todo si es algo dictado directamente por Jorge Romero, como es este caso. Y sobre todo si es algo que supone darle un cheque en blanco a Jorge Romero para autorizarle a hacer lo que le dé la gana sin que ni siquiera pase por el Pleno de Los Barrios, que es lo que pretendía con esta moción. Una moción en la que vienen 2 informes de tesorería y de intervención que Jorge Romero pretende aplicar como causa objetiva para no readmitir a los trabajadores, para negarle a los trabajadores su derecho a la readmisión. En definitiva, la propuesta afirma que las readmisiones de los 74 trabajadores van a suponer un incremento en el gasto de nóminas y seguridad social de más de 2.100.000 euros anuales, 2.100.000 euros anuales más al capítulo de nóminas, y que los ingresos consolidados del ayuntamiento tienen un margen de 1,9. Y que, como hay ese desfase, pues en eso se va a intentar agarrar Jorge Romero para no readmitir a los trabajadores, o por lo menos para despedirlos en el menor tiempo posible. Porque aunque Jorge Romero de forma cobarde no lo diga, es lo que pretende hacer. Porque si no, no tendría ningún sentido lo que dice esta moción, ni tendría absolutamente ningún sentido lo que dice este informe. Tanto en esta moción como en este informe, el técnico que ha ordenado Jorge Romero,
que haga el informe, como el propio alcalde, lo que están es afirmando y dando razones y dando excusas para decir que procede la extinción laboral de los amortizados. Jorge Romero no lo dice públicamente, no se atreve a decirlo públicamente, lo está diciendo en papeles que son públicos, pero él no se atreve a decirlo de viva voz, ni siquiera cuando desde la oposición se le pregunta y se le inquiere directamente para eso. No se atreve a decirlo, actúa como siempre, de una forma absolutamente, como digo, de una forma absolutamente cobarde. Nosotros, además, tenemos que seguir denunciando los comportamientos maliciosos que está teniendo Jorge Romero en este asunto, ya no demagógicos, sino verdaderamente maliciosos, porque nuevamente está buscando y está promoviendo el enfrentamiento entre vecinos y vecinas de este municipio. Nuevamente está empozoñando la vida diaria de este municipio. ¿Por qué? Porque ante una situación en la que un ayuntamiento no ha cumplido la ley, no ha cumplido con los derechos de los trabajadores y los tribunales le han enmendado la plana y le obligan a readmitirlo, lo que no se puede hacer es plantear esto como un choque entre bloques. Lo que no se puede hacer es llevarlo todo, como Jorge Romero siempre hace, a la bronca, al enfrentamiento, al unos contra otros y al, como nos pregunta mucho a los miembros de la oposición, ¿ustedes de qué lado están? Romero no me deja decírselo en los plenos, porque nos deja hablar lo justo y necesario y cuando él habla después nunca deja respuesta. Esto es muy sencillo. Usted, señor Romero, aquí no hay ningún lado que no sea el lado de la ley y el lado del interés público. No hay ningún otro lado. Aquí no hay una diatriba o no hay un enfrentamiento, un choque entre ustedes de qué lado están, del interés de los ciudadanos o del interés de los trabajadores despedidos. No, miren ustedes que no es el interés de los trabajadores despedidos, son sus derechos recogidos en la Constitución española, son sus derechos como trabajadores y son sus derechos como personas. Y por mucho que sean 74, 25 o 147, los derechos individuales son inalienables, gracias a la Constitución. Entonces, lo que no entendemos es que, ¿qué pretende Jorge Romero? ¿Que vuelvan a insultar a los despedidos por la calle? Como hacían los partidarios de Jorge Romero, como hacían los partidarios del Partido Andalucista, algunos partidarios del Partido Andalucista en este pueblo, que han estado insultando a los trabajadores despedidos en la calle. ¿Eso es lo que pretende Jorge Romero? ¿Volver a envenenar la vida diaria del pueblo de los barrios? ¿Qué pretende Jorge Romero? ¿Que los actuales trabajadores municipales se enfrenten con los amortizados porque vean que va a perjudicar la estabilidad del ayuntamiento? Eso no es competencia y no es la misión ni de los trabajadores municipales que están, ni de los que tienen que entrar, ni de los ciudadanos. Eso es la misión del gobierno municipal. Es el gobierno municipal el que tiene que asegurarse, en primer lugar, de cumplir la ley y, en segundo lugar, de mantener el interés público. Y no es una cosa o la otra, y no es una cosa contra la otra, ni unos contra otros. En la bronca, en el enfrentamiento, en la división y en el veneno es en donde siempre se ha movido Jorge Romero como pez en el agua. Pero eso le está dando y está causando un daño tanto al ayuntamiento como a este pueblo que, como Jorge Romero no desaparezca pronto de la política, nos va a costar mucho tiempo recuperar a los que estemos. Nosotros lo hemos tenido muy claro desde el PSOE, desde el principio. No es incompatible el apoyo a los trabajadores no es incompatible el apoyo a los trabajadores despedidos con la defensa de los intereses de este pueblo. No es incompatible ni mucho menos. Es más, es imposible defender los intereses de este pueblo yendo en contra de los derechos de sus ciudadanos. Es imposible ir en contra de los derechos de los ciudadanos y querer defender los intereses de este pueblo. No es compatible. Eso sí que no es compatible una cosa con otra. El que ha actuado en contra de los intereses de los ciudadanos ha sido Jorge Romero en este asunto desde el principio. En primer lugar, por insistir hasta el último momento en no respetar lo que le dicen los tribunales, como hemos demostrado con las fechas que venían en el decreto, y por no respetar hasta el último momento los derechos de los trabajadores, con el coste que eso le va a suponer al ayuntamiento y a este pueblo. Un coste económico alto y además gratuito. Un coste económico alto
y además absolutamente gratuito, al capricho de Jorge Romero. El que ha actuado en contra de los intereses de los ciudadanos ha sido Jorge Romero, como he dicho antes, al eliminar estos trabajadores del servicio público en los barrios durante 6 años. 6 años que estos trabajadores no han podido trabajar para sus vecinos y ahora, pero que ahora sí van a cobrar ese tiempo, como si hubieran estado trabajando. Los perjudicados, evidentemente, son los trabajadores por lo mal que lo han pasado en este tiempo, pero ahora se van a ver compensados, al menos en parte, con esta indemnización, pero los que sí han sido perjudicados directamente han sido los ciudadanos de los barrios, que van a pagar el salario de estos trabajadores y no han podido recibir sus servicios porque Jorge Romero los tiró a la calle de forma ilegal. Y además, los tiró a la calle de forma ilegal sustituyéndolos por empresas que, como hemos estado viendo y vemos cada día, empresas privadas ineficaces que mantienen al pueblo mucho peor de lo que estaba y que están empeorando la imagen y el bienestar diario del pueblo de los barrios. ¿Para qué sirven las empresas o para qué fines quería Jorge Romero y sus amigos tener las empresas privadas? Ellos sabrán, muchos lo sospechamos, ellos lo saben, pero muchos en este pueblo también lo tenemos bastante claro. Y definitivamente, el que ha actuado en contra de los intereses de los ciudadanos no es el que apoye a los trabajadores despedidos. El que apoya a los trabajadores despedidos está apoyando la ley, está apoyando lo que están diciendo los tribunales. El que ha actuado en contra de los intereses de los ciudadanos ha sido Jorge Romero, subiendo al máximo los impuestos de este pueblo para poder conseguir, como en este año, la financiación del Estado que necesitaba para pagar el desastre que se le avecinaba con este asunto. Porque Jorge Romero sabía que el tema de los despedidos iba a costar decenas de millones de euros desde el principio. O por lo menos desde el principio hay algunos que se lo hemos estado diciendo. Si no nos ha querido escuchar, así le ha ido. Los socialistas, como he dicho antes, no hemos tenido nunca ningún problema en apoyar a los trabajadores despedidos por 3 motivos fundamentales. En primer lugar, porque sabíamos desde el principio las consecuencias económicas para el ayuntamiento que esta forma bárbara y drástica de reducir la plantilla iba a tener. Y no nos hemos equivocado. Lamentablemente para este pueblo no nos hemos equivocado. En segundo lugar, porque el despido además se hizo sin ninguna planificación, sin ningún criterio que garantizase lo fundamental de un ayuntamiento, que es la calidad del servicio público a sus vecinos. Eso es el objetivo fundamental de un ayuntamiento, el servicio público a sus vecinos y vecinas. Y con la drástica y bárbara reducción de personal que se hizo de un día para otro con estos despidos ilegales, el servicio público, la calidad del servicio público en los barrios ha caído hasta el suelo, como comprueban cada día sus ciudadanos, simple y llanamente porque por muy buenos trabajadores que sigan en el ayuntamiento no son suficientes. Y además, cuando me escuche más de uno y más de 2 vecinos, se van a acordar de cuando se acercan a algún concejal andalucista, en estos años, le han pedido algo, le han demandado algo, y la respuesta de los propios concejales andalucistas ha sido: es que no tengo gente. Los que levantaron la mano para despedir ilegalmente a 100 y pico. Después han tenido la cara dura de decirle a los vecinos: es que no tengo gente, es que me faltan trabajadores. En tercer lugar, siempre hemos apoyado también a los trabajadores despedidos, y siempre lo hemos dicho, y siempre hemos criticado al gobierno local por ello, por una cuestión también fundamental. No se pueden pisotear los derechos de los trabajadores. No se puede menospreciar a gente que trabajaba en este pueblo y gente que la gran mayoría eran vecinos y vecinas de este pueblo. No se les puede insultar como se les ha insultado públicamente en los plenos y no se les puede faltar al respeto. Eso es propio de un cacique o propio de un dictador, pero no es propio de un alcalde democrático que ha prometido defender la ley y hacerla cumplir. Este despido masivo e ilegal, como hemos dicho en más de una ocasión, no fue una medida drástica, utilizando el eufemismo que dice Jorge Romero. Este despido masivo e ilegal ha sido y es una venganza personal y política de Jorge Romero y del Partido Andalucista. Una venganza personal y política que le está saliendo y le va a salir muy cara al pueblo de los barrios. Como decíamos en la anterior rueda de prensa, en primer lugar, por el coste directo de los despidos, que como hemos dicho en más de una ocasión, va a rondar los 20 millones de euros, el coste total directo de la indemnización de los despidos ilegales. En segundo lugar, por el coste también que ha supuesto
todo el batallón de abogados que ha tenido que ir contratando Jorge Romero para defender este asunto. Batallón de abogados que le ha llegado a costar hasta ahora a este ayuntamiento en torno a los 4 millones de euros. Y en tercer lugar, por el estado en el que se encuentra el municipio. ¿Cuánto le va a costar a este pueblo y a sus ciudadanos volver a tener el pueblo de los barrios con la misma imagen de pueblo bonito, de pueblo bien cuidado, de pueblo acogedor y de pueblo donde el visitante desea venir a visitar y a vivir, que tenía, esa imagen que tenía hace unos años y que ha perdido en los últimos 7 años con los gobiernos de Jorge Romero? Y hablando de pasado también hablamos de futuro, porque como he dicho antes, lo que firma Jorge Romero, tanto en sus mociones como en sus decretos, va orientado al despido, nuevamente al despido de los trabajadores. Lo que firma, no lo que dice, actúa como un cobarde. Lo que firma, no lo que dice, va orientado hacia el despido de los trabajadores. Lo que no nos explicamos ahora es esa improvisación de repentinamente convocar a todos los trabajadores, incluso algunos que todavía no tienen su sentencia, pero convoca a todos los trabajadores el día 16 a esa reunión. Se supone que para la readmisión, intentando salvar la cara delante del juez, para que no nos lo inhabilite, y además proponiéndole que los van a tener durante 2 o 3 meses haciendo cursos. Tiene usted 74 incorporaciones a la plantilla. Ponga a esos trabajadores a trabajar. Ponga a esos 74 empleados y empleadas públicas que han recuperado su puesto de trabajo a dar servicio a los ciudadanos, que entre otras cosas es lo que estoy convencido que esas 74 personas quieren. Quieren hacer su trabajo y quieren servir a sus ciudadanos como han estado haciéndolo durante muchos años. No los tenga ahora encerrados en una habitación, no los tenga ahora castigados y escondidos, y no los tenga ahora entretenidos dándole un curso durante 2 o 3 meses. Póngalos a trabajar, porque a este pueblo le hace falta, y porque a estos ciudadanos le hace falta que mejoren sus servicios públicos. Lo que no entendemos es por qué, con todo el tiempo que ha pasado y sabiendo el desastre que se le avecinaba, por qué este equipo de gobierno no ha pensado y ha informado de un plan de reintegración a la plantilla. ¿Por qué obligarlos ahora a tenerlos, como digo, escondidos en un sitio haciendo un curso, sin darle un servicio efectivo a los ciudadanos de los barrios? Yo lo que le insto a Jorge Romero, ya que no se atrevió en el Pleno, lo digo aquí también públicamente, a que sea valiente por una vez, y diga qué pretende hacer con estos trabajadores. Porque ya han pasado bastante, estos trabajadores y sus familias, aunque ahora se hayan llevado la alegría de que la justicia por fin les dé la razón, la inestabilidad que han pasado, los insultos que han sufrido, la situación que han tenido ellos y su familia, yo creo que ya ha durado bastante. Ya es bastante incertidumbre la que han pasado como para que ahora tengan un alcalde que no se atreve a decirles qué va a hacer con ellos. ¿Cuál es el plan del equipo de gobierno andalucista con este grupo de 74 trabajadores y también los que quedan por venir? Lamentablemente, creo que vamos a tener que seguir hablando a lo largo de los próximos meses de este tema. Un tema que se podría haber hecho muchísimo mejor, cumpliendo la ley y garantizando la calidad del servicio público desde el minuto uno de la anterior legislatura. Un tema que, ya que a Jorge Romero le salió mal en la primera instancia del juzgado, ya podría haberse puesto a solucionarlo hace ya casi 6 años, en 2012, y un tema que al final, política y económicamente hablando, a este ayuntamiento le ha explotado en la cara. Y todavía Jorge Romero no ha tenido la vergüenza política de reconocer la derrota de su venganza, de pedirle perdón a los afectados. Espero que lo haga el próximo martes 16 de enero, que tenga la valentía de decírselo a la cara, de disculparse con ellos, y en tercer lugar, pedirle disculpas al pueblo de los barrios. Pedirle disculpas al pueblo de los barrios por haber utilizado el ayuntamiento como arma de venganza personal y política, pedirle disculpas al pueblo de los barrios por haber originado este desastre que tiene al pueblo con la peor imagen que ha tenido nunca, y este desastre que además le va a generar
todo este daño económico gratuito al municipio de Los Barrios. Como digo, lamentablemente creo que vamos a tener que hablar mucho más de este asunto a lo largo de los próximos días. Desde el PSOE, como siempre, estaremos muy pendientes de cada novedad que haya y cada mentira que vuelva a soltar Jorge Romero sobre este asunto tendrá una respuesta demostrada con hechos y con datos por parte del Partido Socialista. Muchas gracias por asistir.